Más allá del silencio, hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Hoy nuevamente, en Más allá del silencio, nos encontramos con un tema que les va a ayudar muchísimo, sobre todo a tomar conciencia, porque debemos aprenderlo, debemos conocerlo para ayudarnos a nosotros mismos y también a los demás. Este tema es el narcisismo. El narcisismo también, como Carlos le dice, y ya vamos a ver por qué. Dicen por ahí que las redes sociales han ayudado a aumentar un poco esta pandemia del narcisismo. Y es importante conocerlo para que sepamos en qué nos podemos ayudar a nosotros mismos, ojo, porque podemos caer ahí, y también ayudar a los demás, sobre todo a los jóvenes que están muy en las redes sociales, pero no solamente en redes sociales. Ya vamos a ver los diferentes enfoques y vamos a profundizar en ellos. Hola, ¿qué tal? Qué alegría, qué emoción, qué orgullo estar con ustedes compartiendo en esta nueva jornada de Más allá del silencio, obviamente hablando de aquellas cosas que se callan, que de alguna manera no se enuncian en los grandes medios de comunicación o que por lo menos permanecen fuera de superficie. Y hoy hemos preparado con mucho amor, con profundidad, este ejercicio, este asunto del narciso, del narcisismo, del narcinismo también, como ya se le está enunciando. Y es una categoría en la cual pues nos encanta profundizar porque de alguna manera describe la sociedad. Y es un tema pues que toca la constitución psicológica interna desde que somos bebés y que se va desarrollando a lo largo de la vida, incluso está súper conectada en todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y obviamente pues vamos a desglosar este programa contándoles pues de dónde viene, porque es un mito griego del cual nace esta concepción, luego se instala en la vida social. El narcisismo es algo esencial en nuestro lazo social y también es un concepto que se desarrolla en las ciencias modernas, en la psicología, en el psicoanálisis, que nos apasiona, nos encanta porque nos cuenta cosas que se quedan en el silencio interior o que salen también del monólogo interior y que muchas veces, por no decirlas, no contarlas, no conocemos también que es un fenómeno reproducido en cada uno de nosotros y que está interconectado también. Entonces, qué valioso, Liliana, generar pues también esta reflexión en esta edición de Más allá del silencio. Claro que sí. Y yo quiero entonces hablar precisamente de ese fenómeno general que debemos mirar. No solamente fue la pandemia respiratoria que tuvimos en nuestras vidas, ¿cierto? Y que todos los países enfrentamos, sino que también estamos enfrentándonos a otras pandemias. Y esta es una pandemia cultural, psicológica, que se da por diferentes fenómenos que enfrentamos en nuestras vidas, incluyendo las redes sociales. Ojo, que es incluyendo, no es por las redes sociales necesariamente, ¿cierto? ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un egoísmo profundo, ¿cierto? Es un culto a la propia imagen, es decir, que yo soy más importante que los demás o que todo el mundo me tiene que aprobar, validar, aplaudir todo el tiempo. Y ojo, no es solamente la imagen física que tiene mucho que ver, sino también en el trabajo, en cómo hacemos el trabajo, entonces todos nos tienen que aplaudir todo el tiempo, en el deporte, todos nos tienen que aplaudir todo el tiempo y desarrolla un tema muy bonito que es el amor propio. Ojo que es muy diferente, una cosa es sentir que uno hace las cosas bien para uno, fortalecerse cada vez más y otra cosa es que necesitemos todo el tiempo una aprobación externa, una validación externa. Entonces, ese narcisismo que te lleva a esa persona narcisa, ojo, y todos podemos tener matices de narcisismo, pero lo más importante es hacer conciencia. Entonces, si yo veo que yo trabajo solamente para que me miren los demás, para que me aplaudan los demás,
Si yo quiero ser como alguien de las redes sociales y no como Diosito, el universo, la vida me quiso ser, ¿cierto? Entonces, muchas veces caigo en esa aprobación externa, ojo, y allí es donde nos vamos a enfocar. Es como hacer conciencia de qué es narcisismo para que nos demos cuenta de todas esas características para mejorar. Obviamente, cuando ya hay un narcisismo crónico, ya se debe tratar terapéuticamente, ¿cierto? Con un psicólogo, un psicoanalista, un terapeuta que te ayude allí. También algo fundamental del narcisismo es que todo el tiempo piense que él es superior a los demás, que su ropa es superior, que sus formas de hablar es superior, que su trabajo, que su figura física y mental es superior a los demás. Entonces vamos viendo estos matices, Carlos, para ir entendiendo un poco lo que es narcisismo y ojo, esa pandemia que también se ha construido mucho por las redes sociales, porque normalmente ahorita nuestros chicos, nuestros adolescentes, y ahí los papás tenemos que estar muy pendientes, los cuidadores, hay una exhibición extrema del asunto de la imagen, ¿cierto? Ese culto a la imagen que debemos tenerle cuidado porque precisamente puede caer en un narcisismo y por eso hay la pandemia, el narcisismo, ese egoísmo extremo y volver a hacer conciencia de otras cosas en nuestra vida. Bueno, hay que revisar el antecedente de esto tan apasionante que nos cuenta Liliana y tiene que ver con una alegoría, con un mito que es el mito de Narciso. Ujú. Narciso era un hombre bellísimo, precioso, hermosísimo, de ojos así, digámoslo, azules en esa tipología pues occidental, que viéndose al agua se enamora de sí mismo e intentando abrazar esa imagen, ese reflejo de sí mismo enamorado profundamente de sí mismo, cae al agua y se ahoga en ese espejo de agua y efectivamente muere. Ese mito de Narciso está también muy amarrado, tiene que ver con la ninfa Eco, porque dicen en otras acepciones del mismo mito que Narciso previamente se había encontrado con la ninfa Eco, Eco se había enamorado profundamente de él y Narciso se había burlado de la pobre ninfa Eco y la divinidad Némesis castiga a Narciso con este episodio que les hemos narrado, ahogándose en el agua y Eco también queda condenada a escuchar la débil repetición de su voz, el eco. Este mito tiene algo muy profundo porque conecta con dos temas fundamentales de lo humano, que son la mirada y la voz, ¿cierto? A través de la mirada es que Narciso identifica la belleza de su propia imagen y se en sí misma en ese amor propio que lo conduce al ahogamiento y a la muerte. Y la voz tiene que ver con la ninfa Eco, con la voz que se repite, la repetición, la voz que llama, la voz que se produce por el aparato fonador y que de alguna manera conecta con los demás o desconecta con los demás, produciendo, pues en este caso del mito, una sensación de ruptura y de tristeza. Pero entonces, iniciando con esto tan apasionante y tan fundamental, que es morir sujetado a la propia imagen, ya nos venimos al fenómeno contemporáneo del narcisismo compartido a través de las redes sociales, las redes digitales. Y es que inconscientemente muchas veces no nos damos cuenta que trabajamos 24/7 para un Instagram, para un Facebook, para un TikTok, para un X, para las diversas redes sociales que existen en nuestra contemporaneidad. Y digo que trabajamos inconscientemente porque empezamos a relatar nuestra propia vida, el plato de comida, el vestido de baño, el vestido del trabajo, el trabajo mismo, todo se va volviendo un relato que vamos subiendo a la red como si nos estuviesen o si estuviésemos devengando algún salario, como si nos estuviesen pagando, pero nosotros lo hacemos motu propio, es decir, por propia iniciativa, todo el tiempo estamos subiendo estados al WhatsApp, estados a esta parte, compartiendo nuestra vida privada, nuestra vida íntima y generando también un lazo a través del amor a nuestra imagen, a nuestras cosas, a lo que de alguna forma estamos consiguiendo en el mundo del consumo, en el mundo del mercado, ¿sí? Y en ese ejercicio inconsciente se produce entonces algo que llamamos la hiperinflación de la propia imagen.
que se va inflando como un globo, se va inflando, 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 hasta que estalla en un momento y devienen entonces las depresiones, las angustias y todos estos elementos clínicos que nos están cargando, digámoslo así, las consultas en el mundo de la psicología y de la terapia y del psicoanálisis. Entonces, hiperinflamos tanto nuestra imagen. A ver, no está mal, de una u otra manera, sentir ese amor propio, tener esa constancia y ese amor que nos conduce a valorar lo propio, pero cuando esto se exacerba, se convierte, digámoslo así, en un ejercicio mm, desbordado, patológico, donde siempre tenemos que estar incluso subiendo nuestras relaciones íntimas o si entramos al baño porque ocurre, o nuestra desnudez, etcétera. Ya esto genera, digámoslo así, un ejercicio muy problemático que termina muchas veces en que la persona descienda hacia la muerte, que se quite la vida o que tenga, digamos, unas alergias psicológicas que impliquen un encerramiento, un daño, un cercenamiento del propio ser. Y allí es donde nosotros también ponemos el acento, Liliana, y donde también vamos a entrar a matizar ciertas cosas. Claro que sí, precisamente lo que Carlos dice, ojo, eso es importantísimo. El amor propio es vital, sentirse seguro de sí mismo es vital, hacer las cosas con ganas, con actitud, con el deseo propio de que te llenan. Ejemplo, vamos a empezar a poner ejemplos. Un futbolista. Entonces va a la cancha a jugar porque lo apasiona, le gusta. Y miren que un técnico, hablando del mundial, un técnico, no recuerdo el nombre, bueno, y para no mencionar nombres, dijo, es que yo les digo a mis futbolistas que vengan a jugar, que vengan a disfrutar, porque si no vienen a jugar a disfrutar, precisamente cambia todo el sentido. Es ganar el mundial, que obviamente esa es la meta, pero se obsesionan con ganar el mundial que no juegan y no disfrutan. Y peor aún, como es un tema que tiene mediaciones tan fuertes de publicidad, de mercadeo, de venta, entonces allí los jugadores se vuelven una marca persona, ¿cierto? Y cuando se vuelven una marca persona, entonces hay muchas mediaciones de imagen, por supuesto, de redes sociales, que también allí, si no se manejan bien, pueden generar lo que Carlos nos está diciendo, un exceso de aprobación de imagen. Ojo, el amor propio, no es que nosotros también tenemos redes sociales, ¿cierto? Nosotros subimos viajes, experiencias, pero nos enfocamos en lo que queremos subir. Cuando Carlos habla del exceso de contar realmente lo que se está haciendo, es cada punto, cada coma. No podemos, estamos sentados y de una foto, no podemos disfrutar un momento. Y también voy a otro ejemplo maravilloso que es para los jóvenes, ¿cierto? Para los jóvenes hay unos, a ver, para mencionar el ejemplo, sin nombres también, unos edificios que generan una temática muy interesante de emprendimiento, de innovación, de creatividad para los jóvenes Son emprendedores. Son alojamientos. alojamientos, casi que ese es el público objetivo, ¿cierto? Y resulta que este público objetivo tiene muchos influencers viviendo allí o de paso y casi que estos alojamientos, estos edificios, ¿cierto? Que, ojo, generan cocinas especiales, videojuegos especiales, espacios temáticos muy interesantes para estas diferentes personas Que que se están viven allí. grabando todo el tiempo, Y tienen hay set por todos lados, ¿cierto? A eso voy. Ellos crean set por todos lados precisamente porque la mayoría de personas que se alojan allí se están grabando todo el tiempo. Entonces, ¿a qué voy con el ejemplo? Es que estas personas que se graban todo el tiempo viven el momento para la grabación, no viven el momento para sí mismos, para el disfrute, para la dicha, sino todo es una puesta en escena. Y cuando todo es una puesta en escena, se te vuelve complicada la vida precisamente porque llegas a un punto que nos explicaba Carlos, que no hay sentido de la vida, porque casi que imposté, hice algo allí
un set de televisión, un set de grabación y no una realidad, no lo disfruté, ¿cierto? Sino todo tiene que ser perfecto para las redes sociales, me tengo que ver 90, 60, 90, que es lo que están pidiendo, tengo que tener el pelo así, el hombre tiene que ser así, dependiendo del enfoque de la grabación, ¿cierto? Entonces allí es muy importante ese ejemplo, porque nosotros lo veíamos, nosotros fuimos a un lugar de estos que nos invitaron para observar el fenómeno social. Y precisamente estaban ahí tocando guitarra, tomando algo, coctelitos, no sé qué, y estaban para la grabación. Y terminaron, ojo, eso se repetía muchísimo, terminaron la grabación y se fueron para sus habitaciones, cada uno, no siguieron compartiendo, como ya terminó la grabación, ya. Y como que cambió la emocionalidad, todo el asunto. Entonces, ojo, que por eso digo, tomar conciencia, ¿cierto? En esta pandemia del narcisismo y queda el narcisismo, ¿cierto? Queda esta, se vuelve un poco en esa, en un problema de salud mental, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede generar? Los extremos, ¿cierto? Ahí vamos viendo, todos podemos tener matices y más actualmente que todos tenemos redes sociales, que todos queremos ser exitosos, que de alguna forma eso es lo que nos han vendido, ¿cierto? Entonces, ¿qué genera esto? Las redes sociales, la exposición completa, porque las redes sociales son interesantes. Miren que nosotros hablamos de estos temas en redes sociales, aquí estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, pero no excesivamente, no todo el tiempo, ¿cierto? Sino queremos, y queremos contarles a ustedes un tema que haga conciencia. Entonces, redes sociales en exceso y sin deseo, sin intención, hay que revisar ahí cada cosa, ¿cierto? Cultura del éxito rápido, lo que nos han dicho, como ya, queremos todo para allá, queremos ser multimillonarios, sin un deseo propio, sin intención. Y lo que nos dicen mucho es que mucha gente es muy rica, tiene mucho dinero, pero están vacíos por dentro y créannos que es real, ¿cierto? Este tema es una realidad. Una educación hiperprotectora también puede generar un narciso, entonces la mamá no pone límites, el papá no pone límites, el hijo es lo mejor. Pasa mucho con actuales bebés o actuales niños que nos contaba un profe, una profe también, que todo lo que hacía el niño, hasta golpear a los demás, el papá o la mamá se lo aplaudían, imagínense eso. Entonces, ¿qué generan? Allí un narciso en la vida. Hay que poner límites precisamente para que seamos mejores seres humanos. Estamos en más allá del silencio porque lo que callas también grita y aquí es inevitable citar a un teórico fundamental en estos temas, que es el señor Guy Debord. Guy Debord habla de algo estremecedor y es la sociedad del espectáculo unida a la sociedad del simulacro, es decir, todo el bendito tiempo, todo el tiempo estamos en espectáculo, en la televisión, en el mundo digital, en los dispositivos. O sea, los dispositivos los invitamos a dormir con nosotros en la almohada, entramos con ellos al baño, al sanitario. Está pegado como una prótesis en nuestros bolsillos, en nuestros morrales, está en el estudio, en el trabajo, en la familia. Todo el tiempo estamos Como una hiperconectados extensión de la mano. como Sí, una ¿cierto? prótesis, como una extensión de la mano. Miren esto tan brillante que dice Liliana, una prótesis o una extensión de la mano y todo el tiempo el celular está escuchando porque esos micrófonos y esas cámaras no se apagan y el algoritmo está bebiendo de tus conversaciones así el celular no esté activo, ¿cierto? Paréntesis, por eso siempre invitamos a apagar el dispositivo, a ponerlo en modo avión, a evitar dormir con él, porque sea lo que sea, la batería que alimenta el dispositivo tiene unos componentes que son radioactivos. En un dispositivo todo el tiempo en la mano, todo el tiempo pegado en el bolsillo, en la pierna, se lo ponen incluso en nuestros países hemos visto que se lo ponen aquí entre el brasier, se lo ponen en la cresta ilíaca, es decir, en la cintura, y lo pegan al cuerpo sabiendo que la batería es supremamente dañina y está emanando una energía radiactiva que puede generar también a largo plazo, a 10 12 años, unas complicaciones en nuestro cuerpo. Pero entonces, todo el tiempo conectados, hiperconectados y en espectáculo. Los noticieros o telediarios se convirtieron en espectáculo porque si no hay muertos, si no hay accidentes viales, si no de alguna manera no está el escándalo de la celebridad, entonces no hay audiencia y nos acostumbramos a hacer unas audiencias también un poco pasivas en el sentido de la televisión convencional, de la televisión del mundo, pues de la televisión.
pero un poco más activos, y esa es la paradoja, en el mundo de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, en todas estas herramientas que nos mantienen también hiperconectados y subiendo constantemente material propio narciso muchas veces, no todas, ¿sí? Entonces, nos dice Debord que vivimos en medio de un espectáculo que también nos deleita o nos lleva a un mundo del simulacro. Una pelea de boxeo es un espectáculo y cuando es televisada pues se vuelve un gran espectáculo, pero ya no nos alimenta eso y nos vamos para el simulacro. Todos conocemos, por ejemplo, las peleas de la WWF, es una simulación. Entonces, del espectáculo declinamos a la simulación. Ya no hay tanto espectáculo, sino nos vamos a lo que nos narraba Liliana en este alojamiento de influencers, Sí. donde hay simulación. Entonces, los pelados apagaron la cámara y estaban simulando la amistad, estaban simulando el compartir, estaban simulando una vida feliz, etcétera. Y eso es lo que nos dice Debord que por vía de ese narcisismo del espectáculo y del simulacro, declinamos el sujeto o la sociedad declina, la sociedad se anula, la sociedad se destruye, se autodestruye, porque el vínculo se deshace, ¿sí? Y ahí es donde también empezamos a visualizar algo también fundamental, que es ese paso del narcisismo, del narciso, al narcínico, al narcinismo, cinismo por todas partes. Un hombre, una mujer, una persona, un ser volcado sobre sí mismo, sobre sí misma, desconectado de todo vínculo, ya embebido, emborrachado, embriagado de puro cinismo. Esto es algo que también debemos detectar, que se encaleta ahí en nuestro interior y que también muchas veces se calla, ¿sí? Eh, Creo que ahí hay algo que nosotros debemos ponerle mucha atención, llamarlo o hacer devenir ese inconsciente en consciente y tratar de darle una transformación, un tránsito en clave de esperanza, ¿cierto? Transita o devolvernos de ese cinismo, de ese narcisismo, de ese simulacro, de ese espectáculo a un eje profundamente humano, a saber ponernos en los zapatos del otro, a negarnos a nosotros mismos en un buen sentido, es decir, a estar en servicio, a estar en función del lazo social, de ayudar, de ser solidarios, de construir lazos de solidaridad. Claro que sí, miren lo importante allí y recuerden que nosotros como expertos en comunicación, y la comunicación lo vemos como esa conexión en la vida, esa conexión con el otro, esa conexión con la naturaleza. Ojo, eso es muy importante y precisamente por eso hablamos acá en el programa Más allá del silencio, porque hablamos de comunicación y la comunicación es verbal, no verbal, lo recuerdan, y también precisamente los silencios también comunican. Y los silencios en psicología y en comunicación también se pueden reprimir. Y aquí lo importante es que hagamos conciencia para mejorar. La comunicación tiene que ver con todo, ojo, con nuestra salud interna, con nuestra salud externa. Cuando digo esto, es porque nosotros hablamos de la comunicación, no es solamente para desarrollar redes sociales, que también, ¿cierto? Para desarrollar grandes eventos, sino que nos enfocamos mucho en esa comunicación humana y por eso hablamos acá de estos temas. Y lo hablamos porque trabajamos también en esos ámbitos donde producimos comunicación, donde producimos contenidos y sabemos qué es lo que está pidiendo el mercado, qué es lo que están pidiendo las redes sociales, así que hacemos conciencia precisamente para lo que decimos, mejorar cada vez más. Entonces, quiero citar precisamente a dos autores. Uno es Sigmund Freud, ¿cierto? Que habló mucho desde el psicoanálisis, habló mucho de la introducción precisamente a ese narcisismo, como que la energía vital diaria la enfocamos en eso, en la imagen, en nosotros, en el yo, pero de una manera egocéntrica. Ojo, lo que les decíamos, está muy bien tener amor propio, pero amor propio también es conectarse realmente con el mundo, con la naturaleza, con la espiritualidad, con nuestra familia, con nuestras parejas, no solamente pensar que somos lo mejor, la superioridad
que nuestra ropa es la mejor, que nuestros contenidos, lo que hablamos es lo mejor, lo que Carlos nos explicaba, que es muy interesante, ojo, y aquí lo hablamos súper superficial, lo del eco, muchas veces el eco y el narciso tienen mucho que ver porque es la voz allí de cada ser humano que se necesita escuchar precisamente para enamorarse y resulta que desconecta más que conectar, porque habla todo el tiempo, quiere estar allí hablando de sí o de lo que sabe o de sus contenidos o de su propia mirada del mundo y no se silencia, ojo que miren acá, el silencio es vital para escuchar a otros, para realmente saber qué piensan de la vida o del trabajo. Y voy con un caso, me gustan los casos, que miren, hay un jefe que es tan narciso, es muy narciso, que no escucha a sus trabajadores, solamente habla y habla y habla y habla y habla, y uno en serio, en reuniones uno es como, ¿a qué hora se va a callar este ser humano? No por mal, porque tiene buenas ideas, pero es porque no escuchas, entonces no genera esa empatía. Ejemplo, yo de jefe puedo decir, Carlos, ¿tú qué mirada del mundo, qué mirada le ves a esta estrategia? Cuéntame tu forma de verla. Y él me la puede decir, yo escucho. Ojo, no es solamente mi mirada o mi realidad o mi forma de hacer las cosas. Este ser humano que está allí compartiendo conmigo también estudió, también ha tenido otras experiencias. Y si yo soy un líder y no un jefe, ojo, lo voy a escuchar. Los que son jefes impuestos y ya, o los jefes que son jefes y ya, no escuchan a sus empleados o a su equipo de trabajo, que me gusta más esa palabra. Entonces, un narciso, allí su eco no permite ver la grandeza en otros. Cuando hay un verdadero líder, un verdadero liderazgo, puede ver la grandeza en otros, por muy mínimas que sean. Hay brillo, hay luz en ese conocimiento o en esas ideas que puedo aportar, pero si yo sigo escuchándome a sí mismo, escuchando y sin ver a los demás, llega un momento donde me puedo atropellar y puedo irme contra la pared, ¿cierto? Y hay algo allí vital también que lo hablábamos precisamente, otro autor lo habla que es Heinz Kohut, no sé si lo pronuncié bien, ¿cierto? Sí. Él nos habla precisamente de ese narciso ya un poco con una patología, ¿cierto? Un poco ya allí el síndrome de ese narcisismo y si yo no me doy cuenta y hablo y no escucho y no genero empatía, no genero esa conexión con los demás, esa comunicación. Y ojo, comunicación no es solamente hablar, sino también recibir retroalimentación y poner común algo, que eso es bellísimo. Si no genero allí esto, ¿qué sucede? Genera ya un síndrome de la personalidad, un síndrome, un trastorno allí del narcisismo. Y ahí es vital porque cuando hay alguien que se exalta mucho, que la imagen es principal, que piensa que es superior en todo, que piensa que todo lo hace bien, en la realidad, cuando llega a su casa, ¿cierto? Ahí puede tener una tristeza profunda, La una soledad. desconfianza profunda sobre lo que hace, una soledad que rebota en el cuerpo, en gastritis, en dolores de cabeza, De de riñones, de riñones, rodillas. en un no sé qué, no sé dónde, que no se halla. ¿Por qué? Porque no genera una empatía real, sino una simulación allí de que es una gran persona, de que es maravilloso, de que sabe todo, de que es el gran experto o la gran figura, y llega a su casa y hay una soledad profunda, ¿cierto? Entonces, ojo, que acá tenemos que hacer conciencia para ayudar a otros, para mejorar y para hacer esa comunicación que es que para nosotros, esa conexión con la vida. ¿Listo? Entonces ahí es fundamental y precisamente este autor que les decía trata mucho de sí mismo, ¿cierto? De ese síndrome en sí mismo, de cómo vamos a generar esa falta de empatía. Y cuando hay esa falta de empatía, como que no siento nada, ¿cierto? Por los demás y al no sentir nada de los demás, a mí me gusta mucho una frase como das de lo que tienes, precisamente, o simulas algo que no eres y en la soledad o en la realidad te enfrentas con esa pared porque ya no hay ni amor propio, ni confianza, ni seguridad en ti mismo.
Otro ejemplo que queremos ilustrar el día de hoy es un caso que ocurrió en una ciudad cercana a donde nosotros moramos o vivimos, en una ciudad que se llama Manizales, y es el caso de una institución, de un colegio, una institución educativa, donde un grupo de niños pues tenía sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, etcétera, etcétera. Y estaba un niño con su cuenta de Instagram y los mismos compañeritos, los mismos amigos, sé que esta es una historia repetida, no solamente aquí en nuestra región, sino en otros países, los mismos compañeros construyeron un perfil Vale. falso de una niña y se hicieron pasar por esta mujer guapa, chica, que empezó a enamorar al niño, al chico, pues después de un tiempo le piden fotos desnudo, el niño las envía y se convierte, pues los compañeros obviamente bajan esas fotos y las riegan por toda la institución, por todo el colegio, y esto genera entonces, mírenlo ahí, un fenómeno también de destrucción de la personalidad, de destrucción del otro. Obviamente, pues el niño, al ver su cuerpo expuesto ante toda una institución y ante los profesores, el rector, la rectora, etcétera, etcétera, pues obviamente decide no continuar sus estudios allí y hay una generación de una fractura o de un trauma. Es decir, en este mundo contemporáneo nos vemos abocados a fenómenos que incluso son alucinatorios sobre el tratamiento del propio yo, de la personalidad y de la destrucción del otro. Miren pues cómo de alguna manera llevamos a una persona a la propia negación, a la propia destrucción, a través, ya lo vemos, de esa explotación del narciso. El niño pues expuso su cuerpo creyendo que era de alguna manera algo no vulnerable, que era, digámoslo así, tributo de belleza, y estos otros que roban esa imagen, la distribuyen, la vuelven burla, la convierten en un objeto, Un chiste. en un chiste, en un objeto también de destrucción y anulan al otro, lo dañan, incluso llevándolo a la fractura de sí mismo y posiblemente pues a que, y casos se han visto, pues a que se quiten la vida a estos chicos. Entonces, aquí el cuidado es máximo, la responsabilidad es máxima, sobre todo al publicar, sobre todo al consumir este tipo de elementos y al tener una conciencia un poco más sana, más equilibrada sobre lo que de alguna manera produce sanación o produce frustración, trauma, fobia, daño, etcétera, etcétera. Aquí nuestra invitación siempre es a ir más allá del silencio, que podamos enunciarlo, podamos prevenir, podamos generar también un vínculo o un lazo muy sano entre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, miren lo que dice Carlos allí. Estos casos se repiten mucho entre los niños, los jóvenes. Tenemos que estar más pendientes de esto y no es que seamos exagerados, ojo, porque a veces le dicen a uno, ah, pero entonces no se puede hablar, no se puede ser un chiste. Yo creo que la empatía también, precisamente, es saber que el otro lo puedo activar con alguna frase mal colocada, mal puesta, mal dicha, precisamente porque me considero más que él, no hay un respeto, es otro ser humano que puede pensar diferente o que se puede vestir diferente o que puede ver el mundo, la vida diferente, ojo, desde ese egocentrismo, desde ese narcisismo que tú puedas tener, que el narciso pueda tener, que ojo lo que decimos, que se ha convertido cada vez más en una pandemia y tenemos que estar muy pendientes de ello porque puede empezar inconscientemente, ¿cierto? Empieza inconscientemente, individual, como sociedad, y vamos permitiendo. Entonces, todos estos temas, ¿cómo podemos detectar un poco que hay un narcisismo, ¿cierto? Que hay un narciso con nosotros, que pueden ser varios, ¿cierto? Una falta de empatía, una falta de empatía. Y una falta de empatía no necesariamente es en lo más absoluto, como que no me ayudó si tuve un accidente, ¿cierto? Falta de empatía es también en el día a día. Falta de empatía es no respetar
tu vida, en no respetar, como te digo, tus ideas, en no respetar cómo te vistes, es todo el tiempo hacer chistes, ojo, de superioridad, de que eres mejor. Y se camufla siempre con el chiste. Eso es un camuflaje, ojo, una simulación de que, ay, es un chistecito, es un chistecito, es un chistecito. No, por eso allí debemos ser enfáticos en el tema, y nosotros hablamos mucho del bullying, ya que Carlos habló de este estudiante, y el bullying es algo que afecta mucho. Y porque a nivel presión social, miren, presión social a nivel estudiantil, a nivel laboral, con nuestros, hasta con las familias, ojo, allí debemos tener un cuidado fundamental para no ser narcisos nosotros y burlarnos del otro y todo el tiempo sacarle su error o su complicación, lo que sea todo el tiempo porque pienso que yo tengo la verdad absoluta o porque pienso que yo tengo la razón en todo como narciso, ¿cierto? O que mi imagen es mejor o que soy mejor. Entonces allí, empatía, ¿cierto? Porque todo el tiempo estoy echando chistes, me estoy burlando de los demás. El bullying es súper complejo y decimos, las palabras se las lleva el viento, eso son bobadas, solamente son palabras. No, en nuestro sistema humano, las palabras y también con los animales, pero estamos hablando de los humanos. Las palabras generan en nosotros una resonancia, un poder de transformación increíble. Imagínense si las usamos mal. Entonces, como les decía, causas y cómo detectar esos narcisos. Precisamente, falta de empatía. Y falta de empatía no es que no ayude con mercado al otro, que no ayude pues siendo generoso con el otro así en lo material, dándole un mercado, ayudándole en un favor. No, también son con las palabras, también es las miradas del mundo. Otra causa es necesidad de admiración constante, que todo el tiempo le estén aplaudiendo, que todo el tiempo necesite que le diga que todo está bien, que es perfecto, que todo lo que hace, cómo se viste, que está hermoso, hermosa. Ojo, exceso, porque claro, es maravilloso. Yo le digo a mi esposo, ¿cómo estás de hermoso, de lindo? Eso es bello, ¿cierto? Y viceversa. Pero si esa persona necesita que todos se lo aplaudan, que todos le digan que está ok, ojo, ese también es una causa de narcisismo. Y otro, la arrogancia permanente, es ojo, que yo acá en esta causa quiero que la veamos bien desde la comunicación. Arrogancia permanente es como que responden fuerte, como que, pues, desde el tono de la voz es una arrogancia permanentemente, quieren tener la razón, la verdad absoluta, ni te miran, ni te saludan, ¿cierto? Ese es uno. Pero también, y voy a esa, y termino esta intervención con esa, hay algunos que lo hacen en simulación, porque lo hacen muy manipulado, muy camuflado, se camuflan muy bien. Entonces, esa arrogancia le ponen una coraza de buena gente, de siempre están como con una sonrisa, y muchas veces esos son más complejos, los que se esconden más, que ya vamos a analizar ese tema, que sonríen todo el tiempo, manipulan todo el tiempo desde la sonrisa, desde los abrazos, desde la forma de ser amable todo el tiempo. Y ojo, hay que también poner cuidado en esos narcisos porque manipulan todo el tiempo y entonces hay que ver muy bien ese tema. Estamos en Más allá del silencio. Los invitamos también a que enuncien con la palabra a ese jefe, a esa jefa, a esa persona en la familia que de alguna manera tiene esas características, que Compañero, no lo, exactamente, que no lo callemos y que lo gritemos también para que este mundo sea un lugar mejor. y que Esto es, mejoremos sí, entre sí, todos, claro claro. que sí. Vamos entonces a una breve pausa comercial y ya regresamos con este importantísimo tema. Yo no comencé con mucho, pero sí con una gran decisión: cambiar mi historia. Hoy, después de más de 14 años en el sector asegurador, ayudo a personas como tú a proteger no solo su salud, también su patrimonio y su futuro. Te apoyo a diseñar una estrategia de ahorro para tu retiro, seguros médicos, planes educativos, inversiones y sobre todo tu legado. Y adivina qué, estoy aquí para guiarte. No vendo seguros, yo ayudo a construir vidas con propósito, protección y libertad financiera. Porque no importa de dónde vienes ni dónde estás ahora, sino a dónde estás decidiendo llegar mañana y en qué circunstancias.
Agenda tu asesoría, sigue en mis redes sociales y entérate cómo puedo apoyarte y la importancia de crear una estrategia para tu futuro. Seguimos el más allá del silencio con este tema tan apasionante porque debemos tomar conciencia. Recuerden, hay una pandemia de narcisismo y debemos saber si nosotros estamos precisamente en ese narcisismo, ¿cierto? O si tenemos algún familiar, algún compañero, amigo, conocido, que tal vez tú sepas o detectes que tenga un narcisismo. Es muy importante ayudarle o ayudarnos a detectarlo para, ustedes saben que nosotros decimos todo esto, hacemos conciencia para que seamos mejores seres humanos y para que no pasemos por esta tierra como, ay, pasó, ¿qué hizo? Trabajar y ya. No, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, solamente trabajo y no más, sino que aportemos algo a la vida, a la ciudadanía, a la naturaleza, a nuestra tierra, que es nuestro hábitat, que es nuestra casa. Y precisamente cerramos diciendo, es una de las causas del narcisismo, precisamente es la arrogancia, es como no te saludo ni te miro, porque yo soy más, yo soy superior. Pero también allí hay una derivación que me gusta hablarla mucho, que precisamente hay una película sobre esto que en ese momento no recuerdo el nombre, que bueno, es que la película no me gusta tanto por precisamente por eso, pero voy a describir el tema. Es un señor, un chico, 90 60 90. Cuando yo digo así 90 60 90 no es literal, es como para que entiendan como el tallaje perfecto según la sociedad, ¿cierto? Entonces el chico, como decía ahorita Carlos, tiene ojos como verdes, azules, es rubio, es alto, es acuerpado. Cuando decimos acuerpado acá en Colombia es precisamente eso, que cumple como estándares del gimnasio, ¿cierto? Y que se le ve el cuerpo así como muy talladito. Ojo, él se dedica, no recuerdo si a la política o no recuerdo si a un tema de relaciones públicas y precisamente él hace todo para que la gente piense que él es el hombre perfecto, así, que físicamente, emocionalmente, mentalmente, el más experto, que él, o sea, no, tú lo ves y es el hombre perfecto dentro de esa categoría que nos han enseñado en la sociedad. Y resulta que él es casi un narciso complejo, pues ya se pasa a otras patologías fuertes de perversidad y demás, porque se casa con una chica muy hermosa, pero él en la casa la maltrata, la chantajea, La ¿cierto? grita. La grita, no, pues por eso les digo que la película no me gusta, porque precisamente de todo pasa en ese hogar. Y cuando ella sale, le toca simular que está muy bien con él, porque él la amenaza, él le dice, tenés que decir que estamos bien, tenés que decir que somos la pareja perfecta, somos hermosos, no sé qué, hasta que ella hace otro trama ahí con otra chica, pues que él ya miró y observó porque es más joven, más hermosa que la misma esposa, etc. Y la captura, digámoslo así, para demostrar que él es un narciso y tiene otras perversidades locas allí. Entonces, miren que se muestra perfecto para la sociedad, ni siquiera arrogante, en una manipulación. También tenemos que saber muy bien detectar a estas personas porque simulan y manipulan todo el tiempo desde ese narcisismo, desde esa superioridad de manipulación. Esto se vive mucho en la política, es muy común. Mandatarios locales, nacionales, departamentales, pues digámoslo así, en la escala que se maneja en el sur de América Latina, de alguna manera se rodean de personas que adulan, chupan medias, soban chaquetas y que en todo momento están Esos son dichos. alabando el ego del personaje. Aquí ocurrió hace un tiempo con un mandatario local, líder de ayuntamiento, no sé cómo le dirán ustedes en sus países. El alcalde dejó que su equipo de comunicaciones empezara una secuencia que se trazó a lo largo de muchos años, 3, 4 años, donde la única figura plausible o posible para contar las obras de gobierno era él. Es decir, lo dejaron convertir en una figura hiperinflada. Entonces solo aparecía él en todo momento, en toda pose,
como liderando, como generando, digamos, el jalonamiento de los demás secretarios o de sus demás, digámoslo así, líderes de gobierno, sublíderes de gobierno, y empezó también a incorporar niños al relato. Al final del mandato, el hombre estaba tan autoconvencido de que él era la única figura, la figura líder, que creyendo transmitirle, porque no se podía presentar a una reelección en ese momento, transmitiendo solamente la orden de que el que le iba a suceder era X o Y, en ese momento se llamaba, creo que Santiago, diciendo que ese muchacho era su, digámoslo así, continuidad y simplemente dando la orden y saltándose la ley en muchos aspectos, pues que la gente iba a reaccionar, la ciudadanía iba a reaccionar positivamente ante un mandato absolutamente narciso. Pues eso se desdibujó, les cuento, a pesar de la trampa y los millones que invirtieron en esa campaña del que le iba a suceder, el sujeto no logró reencaucharse, no logró, digamos, transmitir esa idea y lo que hizo fue pinchar ese globo que se fue inflando poco a poco hasta que se estalló. De alguna manera, eso que se vive en, en la política local, en la política nacional o federal, vive, digamos, también un correlato que como seres pensantes, como ciudadanos, como reflexivos, podemos nosotros también allí apoyar o aportar para que estos episodios de lo narciso, de lo narcínico, no se reproduzcan a este nivel porque es absolutamente destructivo, destruye todo el lazo social. Además, porque se inocula en una lógica del consumo. Soy si compro, soy si consumo, soy si estoy en un centro comercial, soy si estoy enganchado a Netflix, soy si tengo WhatsApp, soy si tengo el iPhone último modelo, o si mi Samsung o si mi Xiaomi es 5G, 7G, qué sé yo, O sea, ¿cierto? todo lo material. Y además, fijémonos en algo fundamental también del mundo moderno. A pesar de que el dispositivo móvil le basta con una cámara, ya vienen con cuatro, cinco lentes, cinco cámaras, un gran angular, una cámara que abre más el plano, etcétera, etcétera. Incluso tienen adaptadores para que esas cámaras sean súper potentes, indica de alguna manera que estamos volcados, estamos sujetos en un imperio que es el imperio de la imagen. ¿Cómo romperlo? ¿Cómo de alguna manera generar estrategias? ¿Cómo dar una alternativa a ese imperio de la imagen? Pues es lo que estamos proponiendo hoy acá, en esa vía del no narciso, de la no narcisa, porque obviamente se reproducen hombres, mujeres o humanos no binarios o que no se identifican con estas categorías también. Decir que a pesar de que estamos en un mundo de espectacularidad, de simulación, de estar constantemente subiendo lo privado a lo público, las imágenes de lo privado al foro público, pues, de las redes sociales, debemos tener ciertos cuidados, cierta conciencia y matices también de que podemos generar esperanza en vez de envidia, destrucción, fobia, etcétera, etcétera. Luz, belleza, ¿cierto? Que podemos subir algo más que somos o que podemos estar. Ojo, ¿cómo podemos detectar más a un narciso o qué impacto social tendría un narciso? Que debemos, cuando digo un narciso, es también los narcisos en general. Ojo, malestar en las relaciones. Entonces, lo que dice Carlos, somos porque nos vestimos con una marca específica. Pues pucha, pensémonos, o porque tengo un celular específico, o porque tengo un carro específico. Estamos en el mundo material, ¿cierto? También, y es belleza, nos gusta, ojo, a nosotros también, tenemos un celular, tenemos un computador, pero nos ayuda en la funcionalidad y también es chévere, ¿cierto? Y son bonitos y hay diseños bonitos, pero que lo tengamos en conciencia, no que seamos la misma marca. Cuando digo esto, ese ejemplo, una marca como Adidas, a mí me gusta mucho por los diseños, pero yo no soy Adidas como tal, yo soy Liliana Gómez y me puedo poner una Adidas hoy y mañana me puedo poner otros tenis que me gusten, ¿cierto? De otra marca. Ojo, piénsenlo solamente en esto. Si ustedes piensan que son la marca o que los van a aceptar solamente porque usan esa marca,
todo mal. Las relaciones se vuelven complejas porque el otro ser humano me aceptó por una simulación, por una puesta en escena, no porque soy Liliana Gómez y tengo esto por dentro o X, ¿cierto? No por mi ser, sino porque uso una coraza específica de una marca o de algún atributo, característica más superficial, ¿cierto? Entonces, el día que me enfermo, y la persona solamente me aceptó porque mi cuerpo era de tal y tal manera. Ese otro ser humano se va a quedar conmigo el día que me enferme o el día que mi cuerpo ya no sea igual. Porque todos nos deterioramos en físico, porque es una realidad biológica, ¿cierto? Somos seres humanos y vamos envejeciendo. Piénsalo. Si ese otro ser humano en una relación no se queda contigo por amor, por lo que eres, porque cambió en ti algo, allí todo muy mal porque hay un narcisismo, ¿cierto? Hay un narciso allí que no acepta que hay una transformación en ti o te aceptó solamente por lo material. Ojo con eso, ¿cierto? Y hay un aumento de del malestar, lo que decíamos ahorita. Entonces pensamos que todo es perfecto, pensamos que somos los que más sabemos de un tema o en el trabajo somos los mejores, consideramos, ¿cierto? Nuestra mente considera que sin mí todo se va a acabar, no va a seguir, porque es mi aporte, porque soy la mejor en ese campo, porque nadie más es mejor que yo, ¿cierto? Ojo, ahí hay un aumento del malestar porque llegas a tu casa, llegas a un espacio de soledad profunda, donde ahí sí te toca confrontarte contigo mismo, contigo misma y decir, pucha, sí, sí soy tan buena como digo todo el tiempo, esa hiperinflación de mi imagen, ¿cierto? Día a día llego a mi soledad y me enfrento con situaciones más complicadas de la realidad que somos, ¿cierto? Como seres humanos. Entonces, pensemos muy bien eso. Carlos, ¿qué iba a decir? Dilo tranquilo. Bueno, ahorita estuvimos disfrutando de un mundial en el Mundial 2026 que de alguna manera pues nos dejó muchas lecciones, estuvimos nosotros muy enganchados a ver los cotejos, a ver los partidos, de alguna manera nos emocionamos con las identidades nacionales, con los equipos latinoamericanos, hispanoamericanos, que de alguna manera pues tuvieron un protagonismo, pero en general hubo un disfrute más allá de lo narciso del espectáculo, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Pero también hay que reflexionar sobre estos fenómenos de masas, estos fenómenos generalizados. Y si uno observa bien, para los dos equipos que llegaron a la final, que era España y Argentina, ganara cual ganara, había una marca que ganaba con cara y con sello. Adidas, ya que lo mencionó Liliana, era el sponsor o el patrocinador del equipo español y también era el sponsor o patrocinador del equipo argentino. Entonces, miren ahí cómo se posicionan y cómo ganan con cara y ganan con sello y de alguna manera, pues nosotros que estamos abocados en este mundo de consumo, debemos también tener ahí un límite. Debemos tener un grado de observación y un grado de reflexión, ¿cierto? Porque de alguna manera uno no es el carro que maneja, ni el celular que porta, ni la camiseta. A nosotros nos da mucha risa porque muchas personas en nuestra nación les encanta usar las marcas y marcas grandes. Entonces pagan una camiseta muy costosa, entre 100 y $500, para que unifiquemos la moneda con una marca gigante y sin saberlo de manera inconsciente están siendo la valla de esa marca sin ni siquiera cobrar un La peso. valla publicitaria. Se vuelven la valla publicitaria de la marca, ya sea Adidas, Reebok, File, no sé, la MAC, la que ustedes, digamos, estén pensando o escojan, siempre tienen unas tácticas que son muy, eh, a ver, digamos de una manera un poco más responsable. Son marcas que se inoculan en nuestro inconsciente, también viven en la vida consciente a través de la repetición y que si nosotros no ponemos allí una mirada reflexiva, crítica, diferente, pues nos llevan por delante. Si no ponemos un límite, pues nos volvemos la valla, nos volvemos la correa de transmisión de unos atributos que no sé si vienen con nosotros en esa homogenización que producen en la sociedad. Hay personas que lo disfrutan, pero también vale la acotación allí. En el mundo de hoy, lo vital es que pongamos también el acento en que
el sistema planetario, el sistema terrestre está sufriendo un deterioro, lo vivimos climáticamente, hoy puede estar haciendo un calor impresionante y al día siguiente un frío extremo, con unas transiciones de lluvia y calor que están devastando, digamos, el ejercicio cotidiano y que ya también nos dejan un margen muy pequeñito de maniobra para cambiar nuestros hábitos también de consumo y de inoculación de CO2 a la atmósfera, porque habrá un momento en donde esto no será reversible y lo decimos porque es consecuencia también de un narcisismo y de un narcinismo. Narcisismo en el sentido de que me encierro en mí mismo y no hago conciencia de que hago parte de algo más grande que mí mismo o que mí misma y que de alguna manera no tengo esa capacidad para negar ese yo y también negarlo en un sentido filosófico, hegeliano, si se quiere, para que transite, digamos, a algo más grande y que podamos ver lo que es diferente a mí, lo que no soy yo, lo que de alguna manera construye la alteridad o la otredad. Entonces, romper ese narcisismo no es fácil, no es sencillo, pero hay un punto de inicio, una semilla y es hacer consciente que no somos los únicos, ni lo que nos gusta a nosotros, o lo que nosotros usamos, o lo que nosotros comemos es lo único que existe. Claro que sí, miren lo bello allí. Ojo, el narcisismo es un trastorno de la personalidad, no lo olvidemos, en extremo, ¿cierto? Cuando lo hablamos ya como una enfermedad mental, es un trastorno de la personalidad que afecta nuestra salud mental, ¿cierto? Ojo, estamos viendo, hay algunos que lo tienen, si miramos una línea, que lo tienen por acá, lo tienen por acá, supongamos, ¿cierto? Hay que mirar con terapia, un terapeuta, lo que les decíamos, ya cuando se vuelve un trastorno de la personalidad, ¿cierto? Una problemática de salud mental, ya hay que llevar una terapia, ya hay que hacer una confrontación más fuerte allí, ¿cierto? Con un terapeuta. Pero cuando decidimos nosotros, hagamos conciencia. Las marcas no son malas, lo que estamos diciendo acá no. Es la conciencia de ellas. No somos la marca, no somos el carro. Nosotros, claro, usamos marcas, por supuesto, pero tratamos de usarlas lo más conscientemente posible, no que ellas nos manejen a nosotros. No es que las redes sociales nos digan qué ver, el algoritmo, sino nosotros también tomar conciencia de qué vemos, qué elegimos. Y ahora, en este programa que estamos hablando, en Más allá del silencio, del narcisismo, es precisamente volver a esa conexión, a esa comunicación con otros seres de la naturaleza, con otros seres humanos, con otros aspectos de la vida, con nuestras familias. Y cuando volvemos a esa conexión, volvemos a bajarle esa intensidad al narcisismo, que puede ser desde la niñez, pero también se puede construir durante la vida, porque recuerden que nuestro cerebro es neuroplástico y también podemos crear estas patologías, llamémoslo así, estos trastornos, pero también lo podemos revertir, podemos hacer conciencia. Y cuando decía Carlos, para ir cerrando, conectarnos con algo más grande. Somos parte de algo más grande y veíamos en estos días un libro muy bello, precisamente, de esa conexión. Entonces, cuando sientas que ay, pucha, ¿será que yo soy narciso? ¿Será que yo soy narcisa? Hagamos esa pregunta. Allí, preguntémonos si somos narcisos. No está mal. Lo importante es verlo y irlo trabajando. Entonces, los invitamos, piensen en, "Ah, yo necesito, si necesito estar felicitada por todos, que me escuchen todo el tiempo, qué pereza. En una reunión soy jefe y solamente hablo y no escucho a los demás. Pienso, todo el tiempo me miro al espejo, todo el tiempo me estoy grabando, todo el tiempo me estoy tomando fotos a mi imagen. Piensen muy bien, no escucho a los demás, no miro a los demás. Piensen muy bien si tienen estas características. Y ojo, Carlos, los invito, los invitamos a mirar la naturaleza. Eso nos gustó mucho. En silencio. No hablen, no juzguen, no critiquen, que eso también es mucho del narciso, criticar todo el tiempo, todo el mundo está mal menos yo. La naturaleza, cuando decimos naturaleza, porque nosotros también hacemos parte de esa naturaleza y somos naturaleza, quédense mirando un árbol, a los animales, en silencio.
Y ahí sí se van a dar cuenta que hacemos parte de algo más grande y somos muy pequeños para ser completamente narcisos y no tener empatía o no tener una conexión mayor con nosotros mismos, porque ahí también vamos nosotros mismos y con los demás. Narciso, recuerden, muere ahogado tratando de abrazar su propia imagen en ese espejo de agua o en ese río. Tratemos nosotros de no irnos a pique. El sujeto se va a pique, hombre, mujer, no binario, etcétera, se va a pique. Y nosotros queremos invitar precisamente a eso, como lo dice Liliana, a que No nos vayamos a pique. no nos vayamos a pique. Si, pues, si somos fans de no existir y de desaparecer, ya es otro ejercicio que tendremos que solucionar y mirar en otras vías, en otros caminos, pero invitamos a evitar morir ahogados en el abrazo a esa imagen hiperinflada, ¿sí? Que podamos conectar con los demás, tender puentes, abrir puertas, ventanas, generar lazos de conexión, que nosotros tengamos la capacidad de entender, y aquí reconectamos con eso que veníamos hablando del mundial, con el poder del trabajo en equipo. Aquí no estamos navegando en una barca solos, esto es una comunidad planetaria. Y si nosotros pues no nos ponemos de acuerdo para solucionar cosas tan esenciales como la emisión de gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos y orgánicos, es decir, que nosotros podamos revertir esa intoxicación que le estamos produciendo al planeta, pasa por ahí, por abordar, generar un tratamiento de ese narciso patológico, esa narcisa patológica, y que nosotros podamos entonces transitar hacia mejores situaciones del ser, a ser perfectibles, a mejorar nuestras calidades humanas. Y mirando pues ese duelo mundialista finalmente, decir que no triunfó pues la genialidad o el jugador más destacado, el jugador, la individualidad más prominente, sino que, como lo decía también el director técnico del equipo ganador de esta edición 2026, fue el mejor equipo, es decir, el que supo suprimir ese ego, ese narciso en cada uno de los integrantes y dar un sistema capaz de generar un trabajo coordinado y en equipo, porque en deportes como el fútbol no gana la individualidad, gana la capacidad colectiva. Entonces, con esta metáfora bella, nosotros vamos diciendo, esto fue Más allá del silencio, una edición pensada para ustedes, para que de alguna manera abordemos el psiquismo de una manera profunda, la comunicación y que seamos mejores seres humanos. Así es, Carlos. Y no olviden, si estamos alrededor o tenemos una pareja narcisa, ojo con eso. No, si no quiere entender, nos alejamos porque hacen mucho daño. Así que eso es importante y los dejamos en punta para otro programa, ¿cierto? Si tenemos una pareja, una amiga, un amigo, un jefe, narciso que no quiere hacer conciencia, nos debemos alejar. Ese es nuestro consejo o debemos hacerlo entrar en razón, pero si no entra en razón en su momento, pues Que no nos debemos, intoxique. debemos salvarnos a nosotros mismos. Un abrazo. Un abrazo. Que estén bien. Nos vemos pronto. Pero dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo, más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve.